Gustavo Petro logró poner el ritmo de casi toda la campaña con sus propuestas de cambio y promete transformar a Colombia, así como cuando hizo campaña a la alcaldía de Bogotá. Prometió transformar esa ciudad, pero fue justo en su alcaldía que demostró que le cuesta convertir sus ambiciosas promesas en ejecuciones concretas. Petro prometió, por ejemplo, crear un operador público para Transmilenio y meter tranvías por la 68 y la séptima. No lo cumplió. Sin embargo, su principal sombra en temas de ejecución fue la forma como cambió el modelo de las basuras, una evidencia de que Petro promete y planea con ambición, pero ejecuta con improvisación. Cuando Petro llegó a la alcaldía de Bogotá, la gente no tenía problema con la recolección de basura en su casa, pero había una deuda pendiente. Los recicladores no hacían parte del sistema de aseo y la Corte Constitucional había ordenado incluirlos para garantizarles que ganarían plata con su trabajo. De hecho, la Corte le había tumbado una licitación al antecesor de Petro, el corrupto Samuel Moreno, porque buscaba entregar los contratos para recolección de basura sin incluir aún a los recicladores. Cuando Petro llegó a la alcaldía en 2012, quiso apostarle a algo mucho más grande, no solo meter a los recicladores, sino sacar a las empresas privadas que por años habían recogido la basura para poner una del distrito y así convertir el sistema de aseo en uno totalmente público. Petro decidió intentarlo a pesar de que sabía que tenía poco tiempo. Eso llevó a Bogotá a una crisis en la recolección de basuras durante 3 días. Lo que pasó dejó en evidencia varias características de Petro como administrador, como que no escuchó advertencias, improvisó sobre la marcha y al final no logró cambios estructurales. Pero vamos por partes. Fue a mediados de 2012 cuando Petro anunció que crearía una empresa pública para que se encargara del aseo en todo Bogotá. Hizo el anuncio sin conciliar antes con el Consejo, ni con otras autoridades de Bogotá. Tampoco lo habló con las 4 empresas privadas que se encargaban de prestar el servicio y que se quedarían por fuera del negocio. Petro tenía una relación tensa con esos operadores, a quienes los tildaba de mafiosos. Entre los dueños de esas empresas estaban Alberto Ríos, muy cercano al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, y William Vélez, cercano a Álvaro Uribe. El desafío de reemplazarlos con una empresa pública era grande, porque no existía ninguna empresa distrital con experiencia en aseo. En todo caso, Petro lo hizo con la siguiente jugada. El 11 de octubre de 2012, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, encargada de administrar el servicio de aseo, firmó un convenio con la empresa de Acueducto de Bogotá para delegarle la prestación del servicio. El acueducto no tenía experiencia en el aseo y firmó un convenio con Aguas de Bogotá, una filial suya que tampoco tenía experiencia en recolección de basuras, para que asumiera la prestación de este servicio. Al tiempo, el acueducto, que era el de La Plata, abrió una licitación para comprar 278 camiones compactadores que le permitieran a Aguas de Bogotá recoger la basura de toda la ciudad. La fecha para arrancar con el nuevo modelo tenía que ser el 18 de diciembre porque acababan los contratos con los privados. Pero llegó diciembre sin alegría. Y la alcaldía de Petro reconoció internamente que no tenía la capacidad para recoger basuras en toda la ciudad. Entonces se vio obligada a negociar con los privados para que se quedaran prestando el servicio en algunos sectores. Pero fue una negociación muy tensionante, a la que ellos se resistieron después de que Petro los tildara de mafiosos. Ya era claro que la alcaldía no podía asumir todo. Petro sacó un decreto el 10 de diciembre de 2012 creando un modelo transitorio de aseo para arrancar a operar en la fecha prometida, el 18 de diciembre. El modelo le daba ventajas al nuevo operador público, pero permitía la participación de privados en algunas zonas de Bogotá. Autoridades como la Contraloría, la Procuraduría, la Comisión de Regulación de Aseo, la Superservicios y los mismos privados del aseo le advirtieron que ese modelo, al darle ventajas al operador público, violaba la libre competencia que por ley regía la contratación del aseo. Pero Petro siguió adelante. A eso se sumó un problema previsible. Los 278 camiones aún se demoraban en llegar. Por eso decretó alerta amarilla en el manejo de aseo, una figura que lo autorizaba a utilizar volquetas para recoger la basura mientras llegaban los camiones. Pero nada de eso fue suficiente. Llegó el 18 de diciembre y durante 3 días Bogotá vive una crisis por la falta de recolección de basuras. Las volquetas, muchas de las cuales ni siquiera tenían cubiertas, no dieron abasto. Para ese momento los privados ya tenían la sartén por el mango en la negociación con la alcaldía, que empezó a firmar los contratos para delegarles parte del negocio como operadores después de que había intentado sacarlos. Todos los nuevos contratos quedaron listos el 22 de diciembre. Así comenzó, poco a poco, la implementación del nuevo modelo de aseo. El distrito, que Petro había pretendido que recogiera la basura de toda la ciudad, inició operando solo en el 18% con Aguas de Bogotá. Unos meses más tarde, su alcaldía logró sacar del negocio a Atesa, la empresa del uribista William Vélez, pero mantuvo a varios de los privados operando parte de Bogotá. Aguas de Bogotá al final se quedó con el 52% de la operación.
Petro siempre se ha defendido asegurando que el reguero de basuras del 18, 19 y 20 de diciembre de 2012 se debió a un saboteo de los privados. Para decirlo, se basa en que los días previos los privados llevaron menos basura al relleno Doña Juana que en la misma semana de 2011. Los operadores respondieron que esas fechas no se pueden comparar porque esa semana de 2011 incluía 5 días hábiles de recolección de basura, mientras que en 2012 fueron solo 4 los días hábiles. También dicen que la alcaldía les restringió la entrada al relleno Doña Juana después de medianoche y que por eso tuvieron que suspender el servicio antes de lo previsto. El caso es que, con saboteo o sin saboteo, el operador público Aguas de Bogotá empezó a operar sin tener todos los equipos que necesitaba y no tenía cómo dar abasto. Junto con las volquetas vinieron camiones compactadores alquilados por lo menos hasta mediados de 2013, cuando llegaron los camiones nuevos para Aguas de Bogotá, que costaron 78.000 millones de pesos que pagó el acueducto. Pero con esos vehículos también hubo problemas. Primero porque, como Aguas de Bogotá finalmente quedó operando solo en la mitad de Bogotá, de los 278 camiones comprados solo necesitó 162, es decir, quedaron sobrando 116. La improvisación también se notó en que la licitación para vender los camiones se la ganaron las firmas Daewoo y Navitrans, a pesar de que, como reconoció el mismo acueducto, ninguno de los que se presentó cumplía todos los requisitos para operar como se debía. Pero en medio de la urgencia de tenerlos lo antes posible, el acueducto les pidió cumplir los requisitos sobre la marcha. Y eso luego pasó factura. Daewoo, al que le compraron 199 camiones, solo tenía un comercializador de repuestos autorizado en Colombia. Y por eso, cada vez que se necesitaba el reemplazo de alguna parte, un camión podía durar meses parqueado. Por otra parte, Petro no solo no logró sacar a los privados, sino que después de que él criticó que ganaran tanto, esas ganancias no se vieron muy afectadas. El primer año pasaron de conjunto de ganar 113.000 millones de pesos al año a ganar 106.000 millones. Lo que sí cambió fue la figura con la que el distrito los contrataba, y así, en vez de darles el porcentaje de lo recaudado en la factura del aseo, algo que podía ser variable, les dio una tarifa fija por operar zonas. Petro al final logró que las tarifas del aseo bajaran entre el 8 y el 11%, y buscando cumplir la orden de la Corte Constitucional, vinculó al esquema de aseo a por lo menos 14.000 recicladores. El problema es que la forma atropellada como lo implementó le terminó pasando factura. En 2014, cuando aún Petro era alcalde, la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que ese modelo de aseo había violado la libre competencia, tal y como se lo habían advertido varias entidades. Por eso condenó al acueducto a pagar 61.600 millones de pesos, a la UAESP 17.864 millones, a Aguas de Bogotá 1.330 millones y a Petro 410 millones. Petro y sus funcionarios demandaron la decisión y eso suspendió el pago. Pero en 2016 llegó la alcaldía de Enrique Peñalosa, que decidió pagar la multa del acueducto y de la UAESP. Hasta hoy, Petro y su equipo insisten en que no violaron la libre competencia y que Peñalosa, en vez de pagar, pudo haber puesto recursos jurídicos para tumbar la decisión de la superintendencia, pero que no lo hizo para perjudicarlo políticamente. Y vinieron más golpes. En 2017, ya con Petro fuera de la alcaldía, el Tribunal de Cundinamarca tumbó la decisión de Petro de encargar al acueducto de la operación de las basuras. La conclusión es que el alcalde no podía hacer eso de un plumazo, sin haberle presentado un proyecto al Consejo de Bogotá para que decidiera. Esa decisión del Tribunal de Cundinamarca, en esencia, tumbaba el modelo de aseo de Petro. Ese 2017, además, la Contraloría de Bogotá hizo responsable a Petro de la pérdida de 33.000 millones de pesos por haber comprado más camiones de los que finalmente necesitó. Como Petro puso acciones judiciales, ese fallo está suspendido mientras los jueces determinan si él o el Contralor tienen razón. El caso es que Peñalosa, luego de que el Tribunal de Cundinamarca tumbó la base del modelo de aseo de Petro, decidió salir de los camiones. Un peritazgo de esa alcaldía encontró que 145 no se podían reparar y debían venderse como chatarra, por lo que solo se podían subastar 130, que vendió por 5.000 millones de pesos. Los camiones que compró Petro, entonces, funcionaron únicamente 5 años, mientras que la flota anterior había servido por 13 años. El modelo de aseo de Petro en el papel siempre fue transitorio porque él dijo que se implementaría mientras hacía una licitación que lo dejara fijo, pero nunca la hizo. Luego llegó Peñalosa y con una mirada muy diferente la concretó en 2018. Al principio la alcaldía de Peñalosa intentó que en la licitación participara Aguas de Bogotá, la empresa pública que había metido Petro a recoger basuras. Pero después de tantos problemas, ninguna aseguradora quiso venderle una póliza. Por eso el modelo volvió a manos de concesionarios privados en distintas áreas de Bogotá.
Tras la pela que se dieron Petro y sus funcionarios, nada cambió realmente de una forma estructural. Aunque claro, Petro sí terminó convertido en un héroe popular gracias a la arbitraria destitución que en 2013 le impuso el entonces procurador Alejandro Ordóñez por la implementación del sistema de aseo. Petro logró movilizar a la gente en masivas marchas y tutelatones. En 2017, el Consejo de Estado tumbó la decisión de Ordóñez de destituirlo, y en 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado colombiano cambiar la Constitución para que órganos como la Procuraduría y la Contraloría no puedan sacar de sus cargos a funcionarios elegidos por voto popular. Fueron decisiones que le sirvieron a Petro para seguirse impulsando políticamente como un perseguido del establecimiento más de cara a la presidencia. Fue un impulso que el mismo Petro anticipó un día de su alcaldía durante un consejo de gobierno al que convocó por una de las sanciones que recibió por su modelo de aseo. Allí, según le contó una funcionaria de entonces a La Silla Vacía, Petro dijo que podían pasar dos cosas: nos tumban y nos vamos, o terminó siendo el presidente del país. Está por verse si su augurio se cumple.